En este video les voy a hablar de fuerzas interparticulares, que son las fuerzas de atracción electrostática que actúan entre las moléculas o los iones y que afectan las propiedades de las sustancias, tales como la presión de vapor del líquido, la presión de un gas o la solubilidad de un compuesto sólido. Ahora, veamos cuáles son las fuerzas interparticulares, cómo las podemos clasificar. De acuerdo a la naturaleza de las partículas que intervienen, podemos tener interacciones de tipo ion-dipolo, fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno, y dentro de las fuerzas de Van der Waals podemos tener interacciones de tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido o fuerzas de dispersión de London. Todas estas fuerzas interparticulares dependen de la naturaleza de las partículas que interactúan y veremos a cada una de ellas en particular. En primer lugar, veamos las fuerzas ion-dipolo, que son las que existen entre una partícula cargada positivo o negativamente y una molécula dipolar. El caso más característico es la disolución de un compuesto iónico en agua. Por ejemplo, el cloruro de sodio en agua. En el proceso de disolución, los cationes y aniones del sólido interactúan con las moléculas del solvente para generar los iones hidratados. Ahora, cuando generan los iones hidratados, lo hacen a través de atracciones electrostáticas que existen entre los cationes y los aniones y los polos de las moléculas de agua. Recordemos que las moléculas de agua son moléculas dipolares y que por lo tanto tienen un polo negativo del lado del oxígeno y un polo positivo del lado de los hidrógenos, los átomos de hidrógeno. Por lo tanto, los cationes del sólido iónico se rodearán por las moléculas de agua orientadas hacia el catión a través de sus átomos de oxígeno, o sea, del polo negativo. Estas interacciones entre los cationes y el polo negativo de las moléculas de agua son interacciones de tipo ion-dipolo y son las que permiten o estabilizan a los iones, o en este caso los cationes, hidratados. Lo mismo ocurre con los aniones. En el caso del cloruro, se rodeará de los polos positivos de las moléculas de agua orientadas hacia el cloruro a través de los polos positivos, o sea, de los átomos de hidrógeno, para formar los aniones cloruro hidratados. Y las energías de hidratación que mantienen unidos a los aniones cloruros con las moléculas de agua corresponden a las fuerzas de interacción de tipo ion-dipolo. En este caso sería anión polo positivo de la molécula de agua. Es decir, estas fuerzas de interacción ion-dipolo son las que intervienen en los procesos de disolución de los compuestos iónicos y son los responsables de que los compuestos iónicos sean solubles en solventes polares. En segundo lugar, tenemos las fuerzas de interacción dipolo-dipolo, que son las que existen entre moléculas polares. Veamos, por ejemplo, el caso del clorometano, que es una molécula polar, porque tiene un momento dipolar resultante que está orientado en la dirección del enlace carbono-cloro y que tiene el polo negativo en el extremo del cloro de la molécula, donde se encuentra el átomo de cloro de la molécula, y un polo positivo del otro extremo de la molécula, donde están los hidrógenos. Cuando esta molécula se aproxima a otra molécula de clorometano, él orientará su polo negativo hacia el polo positivo de la molécula vecina y se producirá una atracción electrostática entre el polo negativo de una molécula y el polo positivo de la otra molécula. De modo tal que de esa misma manera se van a orientar todas las moléculas de clorometano que tengamos en la sustancia y estas siempre orientarán el polo positivo de una de ellas al polo negativo de la otra. Esto va a ocurrir porque existe una atracción electrostática entre los polos de signo opuesto de las moléculas dipolares. El otro ejemplo que está en la diapositiva es el caso de la acetona, que también tiene un momento dipolar resultante en la dirección del enlace carbono-oxígeno, con el polo negativo en el oxígeno y el polo positivo en el otro extremo de la molécula. Por lo tanto, también las moléculas de acetona se orientarán una respecto a otra, orientando siempre
el polo negativo de una molécula hacia el polo positivo de la molécula vecina, formando estas especies de cadena en donde todas las moléculas experimentan atracciones electrostáticas con sus moléculas vecinas. Otro tipo de fuerzas de interacción entre las moléculas son las fuerzas dipolo-dipolo inducido, y estas existen entre una molécula polar y una molécula apolar. Las moléculas polares son aquellas que tienen un dipolo permanente, porque tienen un momento dipolar resultante que hace que la molécula sea polar y por lo tanto tiene un momento dipolar permanente. Mientras que las moléculas apolares no tienen momento dipolar resultante, tienen un momento dipolar igual a 0. Cuando se aproxima una molécula polar a una molécula apolar, puede inducir un dipolo en esa molécula apolar. ¿De qué depende que pueda inducirse un dipolo en una molécula apolar? De la polarizabilidad que tenga esa molécula. La polarizabilidad es la facilidad con que la molécula pueda deformarse, que sus electrones puedan desplazarse, la densidad electrónica pueda desplazarse de un extremo al otro de la molécula. Cuanto más voluminosa y mayor sea la masa molar que tenga la molécula, mayor va a ser su polarizabilidad. Esto ya lo habíamos visto cuando habíamos analizado el grado de covalencia de un compuesto iónico, que dependía de la polarizabilidad del anión que formaba parte de ese compuesto iónico. El concepto de polarizabilidad es el mismo, nada más que acá lo estamos aplicando a una molécula. La molécula es originalmente apolar, pero al aproximarse a ella una molécula polar, como por ejemplo una molécula de agua que se aproxima a una molécula de oxígeno que es apolar, cuando la molécula de agua se aproxima a la molécula de oxígeno puede inducir un dipolo por desplazamiento de la densidad electrónica en la molécula apolar, de modo tal que se genera un dipolo inducido en ese como consecuencia de la aproximación de la otra molécula polar, en donde quedará un extremo de la molécula con una densidad de carga positiva y el otro extremo de la molécula con una densidad de carga negativa. Entonces, este tipo de interacciones son más débiles que las existentes entre moléculas dipolares, o sea, la interacción dipolo-dipolo es más fuerte que la interacción dipolo-dipolo inducido, pero puede existir y también puede modificar las propiedades de la mezcla resultante. Por otro lado, tenemos lo que llamamos fuerzas de dispersión de London, que son las que existen entre moléculas apolares. O sea que en este caso las moléculas que están experimentando la atracción electrostática son apolares, no tienen ningún momento dipolar. Como consecuencia del desplazamiento, la molécula apolar puede generar en forma instantánea un dipolo instantáneo. O sea que normalmente, o sea, en forma permanente no tiene ese dipolo, pero como consecuencia de los choques, del desplazamiento, de las altas velocidades con las que se puede estar desplazando, etcétera, puede generarse en un determinado momento un desplazamiento de la densidad electrónica y dentro de esa molécula apolar, que hace que se genere en forma instantánea un polo positivo y un polo negativo. Cuando esa molécula que instantáneamente generó un dipolo se aproxima a otra molécula apolar, puede inducir un dipolo de la misma manera que las moléculas polares podían inducir un dipolo en una molécula polar. Entonces se genera así un nuevo tipo de interacción que entre el dipolo instantáneo que había desarrollado una de las moléculas apolares y el dipolo que indujo sobre la otra molécula a la cual se aproximó. Ambas moléculas
son apolares, una desarrolla instantáneamente un dipolo e induce un dipolo en la otra molécula, y como consecuencia de los dos dipolos generados se produce una atracción electrostática entre ellas. Estas fuerzas que se denominan fuerzas de dispersión de London pueden llegar a ser considerables cuanto más polarizables sean las moléculas y cuanto mayor sea el grado entonces de deformación, mayor el tamaño, mayor la masa molar que tenga la molécula que está interactuando. Otra de las fuerzas interparticulares es la interacción de puente de hidrógeno. Esta interacción ocurre entre moléculas dipolares que contienen por un lado hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, que puede ser nitrógeno, oxígeno o flúor. Estos tres elementos son los que tienen capacidad de generar puentes de hidrógeno en las sustancias que forman. Vemos, por ejemplo, en el caso de las moléculas de agua, la gran diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, dijimos que generaba un polo negativo con la carga negativa sobre el oxígeno y un polo positivo que estaba sobre los hidrógenos de la molécula. Ahora, como consecuencia de ello, una molécula de agua se aproxima a otra molécula de agua y el polo negativo se orienta hacia el polo positivo de la molécula adyacente. Si esas interacciones son muy fuertes, se puede llegar a generar un enlace covalente incipiente entre el oxígeno de una de las moléculas de agua y el hidrógeno de la molécula adyacente, que se conoce como puente hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno está compartido entre dos moléculas de agua. Decimos entonces que hay una deslocalización de la densidad electrónica sobre estos tres átomos que forman el puente de hidrógeno, y estas interacciones son bastante más fuertes que las interacciones dipolo-dipolo que vimos anteriormente. O sea que refuerza mucho más la interacción dipolo-dipolo entre moléculas de agua. Se puede dar también entre moléculas de agua y moléculas de amoníaco, en donde se genera un puente de hidrógeno a través del oxígeno y de una molécula de agua, y el hidrógeno de una molécula de amoníaco vecina y el nitrógeno de esa misma molécula. También puede existir entre moléculas de fluoruro de hidrógeno o entre moléculas de fluoruro de hidrógeno y amoníaco, y entre moléculas de amoníaco entre sí, por supuesto. Esta formación de puente de hidrógeno es dinámica, o sea, no es que todo el tiempo las mismas moléculas de agua van a estar formando puente de hidrógeno entre sí. Aquí vemos esquemáticamente cómo estaría ocurriendo el puente de hidrógeno, y vemos que en un determinado momento una molécula de agua puede estar unida a otra molécula de agua a través del puente de hidrógeno, pero después ese puente de hidrógeno se disocia y se genera otro puente de hidrógeno con otra molécula de agua. O sea, todo el tiempo la molécula de agua va a estar generando puentes de hidrógeno con las moléculas vecinas, pero estas moléculas vecinas no son siempre la misma. El puente de hidrógeno es una interacción dinámica y no estática, ya que las moléculas de agua con las cuales se está interactuando van cambiando constantemente con el tiempo. En esta diapositiva podemos comparar la energía de las fuerzas de los enlaces iónicos covalente y metálico con las energías de las interacciones intermoleculares. Las energías del enlace iónico, o sea, entre los iones de un compuesto iónico en el sólido, oscilan entre 400 y 4000 kilojoules sobre mol, mientras que las energías de los enlaces covalentes, o sea, de los átomos que están unidos covalentemente en las moléculas, oscilan entre 150 y 1100 kilojoules sobre mol. El enlace metálico en los sólidos metálicos oscila entre 75 y 1000 kilojoules sobre mol. Estos son enlaces covalentes, tanto el metálico como el enlace covalente entre los átomos de una molécula covalente, o enlaces iónicos propiamente dichos. Cuando rompemos estos enlaces, estamos descomponiendo la sustancia. Ahora, cuando
hablamos de fuerzas interparticulares, estamos hablando de interacciones entre las moléculas. Estas fuerzas interparticulares son menores que las energías de enlace. Las más fuertes de estas fuerzas interparticulares son las interacciones ion-dipolo, que oscilan entre 40 y 600 kJ sobre mol. Le siguen el puente hidrógeno entre 10 y 40 kJ sobre mol. Luego las interacciones entre moléculas dipolares, que oscilan entre 5 a 25 kJ sobre mol. Después están las interacciones ion-dipolo inducido, que sería entre un ion y una molécula apolar, que oscilan entre 3 y 15 kJ sobre mol, y las interacciones dipolo inducido, que sería entre una molécula dipolar y una molécula apolar, entre 2 y 10 kJ sobre mol. Las fuerzas de dispersión de London abarcan un rango bastante más amplio, y son aquellas que ocurren entre moléculas apolares y que corresponden a la interacción entre un dipolo instantáneo y un dipolo inducido, y varían entre 0,05 a 40 kJ sobre mol. Ven que pueden llegar a tener la energía de un puente de hidrógeno cuando las moléculas son muy voluminosas y muy polarizables. Como les mencioné anteriormente, estas fuerzas interparticulares afectan las propiedades de las sustancias, tanto en estado gaseoso, como en estado líquido, como en estado sólido. Entonces veamos, en primer lugar, cómo afectan a una propiedad del gas, como es la presión del gas. Cuando vimos el tema gases, nos referimos a la ecuación general de los gases, que es P por B igual a nRT, y dijimos que describe el comportamiento de los gases si estos se comportan idealmente. En general, los gases se comportan idealmente a bajas presiones y alta temperatura. Ahora, veamos qué pasa cuando las presiones son altas o cuando las temperaturas son bajas. Vamos a ver que los gases no se comportan de acuerdo a la ecuación general de los gases, o como lo podría predecir la ecuación de los gases, en general de los gases, sino que se desvían de este comportamiento ideal. Para ello, veamos cómo varía el factor de compresibilidad, que es el cociente entre el producto P por B y nRT, o sea, las dos partes, los dos miembros de la ecuación general de los gases. Ese cociente para un gas ideal es igual a 1, y acá lo tenemos expresado en la gráfica de la izquierda por la línea de puntos. Cuando en esta gráfica entonces tenemos ese factor de compresibilidad en función de la presión. A medida que aumenta la presión, el comportamiento de los gases se va alejando del comportamiento ideal. Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el factor de compresibilidad se va alejando de ese valor 1, que es el esperado para el comportamiento ideal, a medida que vamos aumentando la presión. Y en el caso del nitrógeno también tenemos una desviación negativa al principio hasta las 150 o 200 atmósferas, y luego empieza a haber una desviación positiva a mayores presiones. Lo mismo para el metano y para el dióxido de carbono, en donde primero hay una desviación negativa y luego empieza a haber desviaciones positivas a altas presiones. Veamos ampliada la primera zona, en donde estamos en una región de presiones que va de 0 a 10. Vemos que las desviaciones para algunos gases del factor de compresibilidad con respecto al valor 1 esperado para el gas ideal no son tan grandes. Vemos que para el caso del hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno tienen un comportamiento bastante próximo al ideal a bajas presiones, mientras que el dióxido de carbono ya se desvía un poco más. Como lo esperábamos, a bajas presiones la mayoría de los gases tienen un comportamiento próximo al gas ideal, salvo que haya que sean moléculas más complejas, más grandes, en donde las interacciones interparticulares son mucho más importantes. En esta diapositiva podemos observar el efecto de la temperatura sobre el comportamiento de los gases reales.
tenemos en la gráfica el factor de compresibilidad en función de la presión a distintas temperaturas, a 3 temperaturas distintas, en rojo a 200 Kelvin, en azul a 500 Kelvin y en amarillo a 1000 Kelvin. Podemos ver que a medida que aumenta la temperatura, las desviaciones del comportamiento del gas con respecto al comportamiento ideal son cada vez menores. A 1000 Kelvin la curva amarilla se aproxima más al comportamiento ideal, que es el que corresponde al factor de compresibilidad igual a 1 y que está indicado por las líneas de puntos. Por lo tanto, podemos generalizar que a altas temperaturas y bajas presiones los gases se comportan muy similar a lo que predice la ecuación general de los gases ideales. Mientras que cuando las presiones son altas y las temperaturas son bajas, o ambas cosas a la vez, el comportamiento de los gases se desvía bastante de ese comportamiento predicho por la ecuación general de los gases ideales. Y esto se debe fundamentalmente a que en esas condiciones de baja temperatura o altas presiones, las fuerzas interparticulares que existen entre las partículas gaseosas empiezan a hacerse sentir de manera muy importante y afectan entonces las propiedades del gas. Veamos entonces cuál es la causa de la desviación de ese factor de compresibilidad que podíamos observar para el comportamiento de los gases reales con respecto al comportamiento ideal. Si supongamos que tenemos un gas que está a baja presión, a una presión de una atmósfera y que ocupa un determinado volumen, y la presión ejercida por las moléculas gaseosas sobre la superficie del recipiente que lo contiene está dado por la velocidad de desplazamiento de las partículas del gas y la frecuencia con la que estas partículas chocan contra la superficie del recipiente. Ahora, si aumentamos la presión, triplicamos la presión y reducimos el volumen a 1/3 del volumen inicial, entonces ahora las moléculas van a tener mucha menor movilidad porque parte del volumen está ocupado por las otras moléculas de la misma sustancia gaseosa, y entonces ya le están disminuyendo la facilidad de desplazamiento. Y por otro lado, o sea que el volumen que efectivamente tiene para desplazarse la partícula gaseosa es menor al volumen total del recipiente que lo contiene. Y por el otro lado, la presión que está ejercida por las moléculas sobre las paredes del recipiente también se va a ver afectada por la presencia muy próxima de las otras moléculas que lo rodean. Por eso a altas presiones las desviaciones con respecto a la idealidad son tan grandes, porque las partículas están muy próximas unas de otras. Entonces esas partículas que están próximas a la partícula que va a chocar contra la pared del recipiente para ejercer la presión, van a atraerlas, porque las fuerzas interparticulares son todas fuerzas de atracción electrostática, y no es como cuando calculamos la presión ideal, que estamos considerando que todas estas otras partículas que están alrededor de la partícula que está chocando no la están alterando para nada. Sí, la están reteniendo y por lo tanto va a chocar con un poco menor de velocidad que lo hubiera hecho si hubiera estado sola dentro del recipiente. Entonces, como consecuencia de eso, la presión medida va a ser menor a la presión ideal, y por eso habrá que hacer una corrección a la ecuación general de los gases ideales si se quiere hacer un cálculo más aproximado o una mejor aproximación de la presión de un gas cuando estamos en condiciones de altas presiones o bajas temperaturas. Para ello, Van der Waals lo que hizo es una ecuación que introduce correcciones tanto a la presión como al volumen. La corrección a la presión toma en cuenta las fuerzas de atracción intermoleculares que actúan sobre la partícula que cuando está ejerciendo su presión sobre la pared del recipiente, y es igual a un parámetro A que es característico de cada sustancia y que refleja la intensidad de las fuerzas de atracción entre las moléculas de esa sustancia. N es el número de moles de la sustancia, y V es el volumen del recipiente. O sea, N, V y P y T siguen siendo siempre las mismas variables que veníamos manejando para la ecuación general de los gases.
Y después una corrección de volumen, en donde al volumen del recipiente se le resta N por B, donde N nuevamente es el número de moles y B es el volumen ocupado por un mol de la sustancia de gaseosa que está contenida en el recipiente. Entonces le estamos restando lo que se le llama el covolumen, y que es una medida del volumen ocupado por las restantes moléculas que se encuentran en el recipiente y que están limitando entonces el desplazamiento a las moléculas gaseosas. Entonces esta expresión corregida, que corrige tanto presión como volumen, se conoce como ecuación de Van der Waals. Los parámetros de Van der Waals o constantes de Van der Waals están tabulados, y como podemos ver, para A y para B tenemos para distintos gases los valores correspondientes, y podemos ver que estos parámetros aumentan a medida que aumenta el tamaño de la molécula gaseosa. Y vemos que, por ejemplo, para las moléculas que presentan mayores interacciones o mayor posibilidad de interactuar con sus vecinas, como pueden ser las más voluminosas de cloro o las polares como las de agua, los valores del parámetro A de Van der Waals son bastante mayor, porque tiene que ver con las fuerzas interparticulares que están actuando en esas sustancias. Y por el otro lado, el volumen dependerá del tamaño de la molécula, o sea que este valor va aumentando a medida que se trata de moléculas que un mol de esas moléculas ocupa un volumen mayor. Acabamos de ver cómo las fuerzas interparticulares modifican el comportamiento de un gas, alejándolo del comportamiento ideal. Veamos qué otro tipo de propiedades también afectan las fuerzas interparticulares. Una de ellas es el punto de ebullición. Si comparamos el propano, que es un hidrocarburo, el acetaldehído, que tiene la fórmula carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno oxígeno, que tiene como un grupo funcional aldehído, carbono oxígeno, y al acetonitrilo, que tiene una fórmula carbono hidrógeno 3, carbono nitrógeno. Todas estas moléculas orgánicas tienen masas molares similares, pero difieren en su polaridad. En el primer caso, los hidrocarburos en general son todos moléculas apolares, porque dijimos que el enlace carbono-hidrógeno lo podíamos considerar como enlaces covalentes puros. En el caso del acetaldehído, que tiene un enlace carbono-oxígeno, el momento dipolar es 2,7 por la diferencia de electronegatividad entre carbono y oxígeno. Y en el acetonitrilo, que tiene un triple enlace carbono-nitrógeno, el momento dipolar es 3,9. Entonces aumenta, a medida que pasamos del propano al acetonitrilo, hay un aumento en el momento dipolar de la molécula. Y si nos fijamos, y todos tienen masas molares parecidas o incluso menor el acetonitrilo, nos fijamos, el punto de ebullición aumenta a medida que pasamos del propano al acetaldehído al acetonitrilo, o sea que el punto de ebullición aumentó a medida que aumentó la polaridad de la sustancia, a pesar de que las masas molares son parecidas. Entonces, ¿esto qué nos querría significar? Nos quiere significar que existe una correlación entre las fuerzas interparticulares y el punto de ebullición de una sustancia, porque el punto de ebullición no es más que la energía o el calor que tenemos que dar a una sustancia para que cambie de estado de agregación. Para que se produzca el cambio de estado de agregación, lo que hay que hacer es vencer las fuerzas que mantienen unidas a las partículas de esa sustancia. No hay que descomponer la sustancia, no hay que romper enlaces carbono-hidrógeno, carbono-carbono, sino simplemente separar las moléculas para que estén más separadas unas de otras y puedan pasar a la fase gaseosa, en donde las moléculas están más separadas unas de otras que en la fase líquida. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tendremos que vencer para pasar de un estado de agregación al otro? Las fuerzas interparticulares. ¿Qué fuerzas interparticulares van a estar actuando en estas moléculas? En el propano solamente va a haber fuerzas de interacción dipolo instantáneo, dipolo inducido, o sea, porque es una molécula apolar y solamente puede tener presente fuerzas de interacción de tipo dispersión de London. Ahora, en el acetaldehído y el acetonitrilo, que son moléculas dipolares, aparte de las fuerzas de dispersión de London que están presentes absolutamente en todas las sustancias,
también existirán fuerzas de interacción dipolo-dipolo, y esas serán las fuerzas que tenemos que superar para que se produzca la separación de las moléculas y el pasaje de la sustancia del estado líquido al estado gaseoso. Y por eso hay un aumento en el punto de ebullición cuando aumenta el momento dipolar. Comparemos el fluorometano con el metanol. En este caso también las masas son parecidas, los momentos dipolares también son parecidos, pero sin embargo el metanol tiene un punto de ebullición que es 338 Kelvin, mientras que el del fluorometano es 195. Entonces acá, veamos, ambos son moléculas polares porque la diferencia de electronegatividad entre el flúor y el carbono es lo suficiente como para que haya un momento dipolar resultante en la molécula. En el metanol también es una molécula polar, ambos van a tener interacciones dipolares entre sus moléculas, y por el otro lado van a tener interacciones de tipo dispersión de London porque están presentes en todo tipo de moléculas, y las masas molares, esas interacciones de London dependen fundamentalmente de la masa molar y son parecidas. Por lo tanto, eso no puede ser la razón por la cual el punto de ebullición del metanol es mayor que el del fluorometano. Sus momentos dipolares son muy parecidos. ¿A qué se deberá? A que en el metanol tenemos oxígeno unido a hidrógeno, y cuando oxígeno, flúor o nitrógeno está unido a hidrógeno, existe la posibilidad de que se forme puente de hidrógeno entre moléculas vecinas, y la energía de la interacción por puente de hidrógeno es mucho mayor que la dipolo-dipolo, y por lo tanto esa va a ser la interacción que más influye en el aumento de punto de ebullición cuando pasamos de fluorometano a metanol. Tengamos en cuenta acá que en el fluorometano el flúor está unido a carbono, no a hidrógeno. Se escribe así la molécula, pero el flúor está unido a carbono. El elemento central en la molécula de fluorometano es el carbono. Si comparamos las moléculas de los halógenos, podemos ver que a medida que descendemos en el grupo de los halógenos hay un aumento de la masa molar. Estas moléculas son apolares, por lo tanto las únicas interacciones que puede haber entre ellas son de tipo dispersión de London, y acá vemos que hay un aumento considerable en el punto de ebullición a medida que aumenta la masa molar de la molécula del halógeno, y esto es como consecuencia del aumento de las fuerzas de dispersión de London. Lo mismo podemos observar en las sustancias que corresponden a los elementos de los gases nobles. También existe una correlación entre el punto de ebullición y el tamaño del átomo. Acá el aumento, pasamos desde el helio, que es el más chiquitito, que tiene un punto de ebullición a 4 Kelvin, hasta el criptón, que es el más grande de los 4 que tenemos acá, cuyo punto de ebullición es 120,9 Kelvin. Entonces también por el aumento de las fuerzas de atracción de tipo dispersión de London entre los átomos de los gases nobles. Entonces, resumiendo, podemos decir que en moléculas polares con masas molares similares el punto de ebullición aumenta con el aumento del momento dipolar. Las moléculas más voluminosas, que son las que tienen mayor masa molar, son las más polarizables, presentan fuerzas de London que son más intensas y tienen puntos de ebullición más altos. El puente hidrógeno aumenta el punto de ebullición de las sustancias por encima del esperado, teniendo en cuenta interacciones dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión de London. Veamos en qué otras propiedades de los líquidos influyen las fuerzas interparticulares. Una de ellas es la difusión, porque el desplazamiento de las moléculas en el líquido depende de las fuerzas de atracción que existan entre las moléculas que componen el líquido. Cuanto mayor sean las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas, menor va a ser la velocidad con la que se puedan desplazar. Habíamos visto que en el caso de los gases las velocidades de difusión son altísimas, pero ahora en el líquido esas velocidades de difusión son bastante más bajas. En el agua líquida, por ejemplo, la velocidad de difusión es lo suficientemente baja como para que la podamos observar a simple vista. Cuando dejamos caer una gota de tinta en un recipiente que contiene agua, podemos ver cómo la tinta va difundiendo en todo el volumen del agua hasta que forma una solución homogénea. En realidad la tinta es como una dispersión, una suspensión en la cual cuando la dejamos caer sobre el agua, las moléculas de agua la van llevando en su propio desplazamiento hasta ocupar todo el volumen, y esa velocidad es
lenta. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua están interactuando unas con otras a través de puentes hidrógenos, de interacciones dipolo-dipolo, fuerza de dispersión de London, y entonces van trasladando las moléculas de la tinta, pero en su camino van encontrándose con otras moléculas que ejercen, que la detienen, que hacen que se desplace con menor velocidad. Otra de las propiedades que se ven afectadas por las fuerzas interparticulares es la viscosidad, que es la resistencia a fluir. Entonces, si comparamos, por ejemplo, un alcohol, que es el que tiene un grupo OH, con un glicol, que tiene dos grupos OH, o con un glicerol, que es el que tiene tres grupos OH, podemos ver que hay un aumento de la viscosidad a medida que aumenta el número de grupos OH que tiene la molécula orgánica. ¿Y esto a qué se debe? A que, como al tener un grupo OH, pues existe la posibilidad de que forme puente hidrógenos. A medida que aumentamos el número de grupos OH que están presentes en la molécula, va a aumentar la probabilidad de formar puentes hidrógenos con las moléculas vecinas, y por lo tanto el desplazamiento de una molécula con respecto a la otra va a ser cada vez menor. Esto aumenta, por lo tanto, las atracciones intermoleculares y hace que las moléculas del líquido tengan menor tendencia a desplazarse una con respecto a otras. Los líquidos que están constituidos por moléculas más largas y de mayor flexibilidad, de modo tal que puedan entrelazarse unas con otras, son los más viscosos, como ocurre con el aceite de los motores o las grasas. Y la viscosidad de los líquidos en general disminuye con la temperatura, o sea que tenemos un líquido muy viscoso a temperatura ambiente, calentándolo lo podemos fluidizar. Otra de las propiedades que está directamente afectada por las fuerzas interparticulares es la tensión superficial. En el interior del líquido, las fuerzas de atracción ejercidas por las partículas sobre una partícula en particular se ejercen en todas las direcciones y están compensadas porque son iguales en todas las direcciones. Ahora, en las partículas que están en la superficie del líquido, estas fuerzas no están compensadas, sino que existe una resultante neta hacia el interior del líquido, porque las partículas todas se encuentran de un lado de la superficie y están atrayendo a las partículas de superficie del líquido hacia sí. Como consecuencia de esto, se genera en la superficie de los líquidos lo que se denomina una tensión superficial. Esa tensión superficial que existe en la superficie de los líquidos es la que permite que determinados objetos no se hundan, como por ejemplo un alfiler en agua, o que una pequeña lagartija pueda caminar sobre el agua, o que una bola de billar no se hunda en un recipiente que contiene mercurio. Entonces, la tensión superficial depende de la intensidad de las fuerzas interparticulares que tenga la sustancia en cuestión. Por ejemplo, para el agua, la tensión superficial es 0,0729 joules sobre metros cuadrados a 20 grados centígrados, mientras que para el mercurio, la tensión superficial es 0,46 joules sobre metros cuadrados a 20 grados centígrados. Esto quiere decir que la tensión superficial del mercurio es mucho mayor que la del agua, porque las fuerzas interparticulares que existen en el mercurio son mucho mayores que en el agua. ¿Y cuáles serán esas fuerzas interparticulares que tienen una resultante neta hacia el interior sobre las moléculas de mercurio que se encuentran en la superficie, mucho mayor que en las del agua? Y es el enlace metálico, el enlace entre los átomos de mercurio, que hace que esa fuerza de atracción hacia el interior de mercurio sea muchísimo mayor que las fuerzas de interacción que existen entre las moléculas de agua, que dijimos que eran las de puente hidrógeno, las dipolo-dipolo y las fuerzas de dispersión de London. Otra de las consecuencias de las fuerzas interparticulares son las fuerzas adhesivas que existen entre partículas de dos sustancias distintas. Las fuerzas de cohesión son aquellas fuerzas de atracción entre las partículas de una misma sustancia o de una misma solución, por ejemplo. Mientras que las fuerzas de adhesión son las fuerzas de atracción entre dos sustancias distintas. Supongamos que tenemos una solución en contacto contenida en un recipiente de vidrio. Entonces, las fuerzas de
cohesión serán las que existen entre las partículas que componen la solución, que serán los iones y las moléculas de solvente. Mientras, si tenemos una solución de un compuesto iónico. Mientras que las fuerzas de adhesión serán las fuerzas de interacción que existen entre las partículas de la solución y las partículas del vidrio. Como en el caso de una solución que está en un recipiente de vidrio, las fuerzas de adhesión son mayores a las fuerzas de cohesión, el menisco de una solución acuosa en un recipiente de vidrio es lo que se denomina cóncavo, o sea que el líquido asciende sobre las paredes del recipiente que lo contiene, generando un menisco cóncavo como consecuencia de que las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión. Por el contrario, cuando las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de adhesión, el menisco que resulta es el convexo, o sea que desciende cuando se aproxima a las paredes del recipiente que lo contiene, del recipiente de vidrio, como ocurre en el caso de que colocamos mercurio líquido en un tubito de vidrio. Otra consecuencia de las fuerzas de cohesión y de adhesión, o de la competencia entre estos dos tipos de fuerza, es lo que se denomina la acción capilar. Cuando introducimos un pequeño capilar, que es un tubo de vidrio de un diámetro muy pequeño, dentro de un recipiente que contiene agua, el agua asciende por ese capilar, porque las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión, y entonces el líquido, en este caso el agua, asciende por el capilar. Eso se denomina ascenso capilar. En cambio, si introducimos ese mismo capilar en el recipiente que contiene el mercurio, lo que se va a verificar es que el nivel de mercurio dentro del capilar es inferior al nivel de mercurio en el recipiente externo, lo que se denomina un descenso capilar, y esto es la consecuencia de que las fuerzas de cohesión para el mercurio son mayores a las fuerzas de adhesión entre el mercurio y el vidrio. Otro ejemplo de la acción capilar es cuando introducimos un papel en agua o mojamos el extremo de un papel. Podemos ver que el agua va ascendiendo por el papel, va mojando todo este papel, y esto es como consecuencia, esto se produce como consecuencia de la interacción que existe entre las moléculas de agua y las moléculas de celulosa del papel. La celulosa tiene una gran cantidad de grupos OH capaces de formar puente de hidrógeno con las moléculas de agua, y por lo tanto hay una competencia entre las fuerzas de adhesión entre las moléculas de celulosa del papel y las moléculas de agua, y las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua entre sí. Por lo tanto, como consecuencia de eso, el agua se va moviendo, se va desplazando y va mojando todo el papel. En el próximo video hablaremos de la presión de vapor y cómo ésta está influida o afectada por las fuerzas interparticulares en el líquido.